Hola Trendy Creators, la semana pasada fue nuestra primera semana en este camino de crecimiento como creadores, así que ¿por qué no recordamos un poco del cómo has vivido en Trendy hasta ahora? El lunes 12 tuvimos nuestra primera sesión del programa. Esta sesión de bienvenida de Creators Journey pudimos conocer a los fundadores de Trendy y la manera en que se vivirán estas próximas 4 semanas. No olvides que todas las sesiones están disponibles en tu hub personal. El martes vivimos nuestra primera sesión llamada Línea Editorial y Posicionamiento, cómo encontrar tu nicho, con Diego Barrazas, host de Dementes Podcast y fundador de Unschool, que es la parte educacional de Dementes. Por eso, aquí te dejamos el resumen rápido de esta sesión. Entonces vamos a partir de lo más básico y es por qué tener una línea editorial. Lo que todo el mundo sabe, pero que no todo el mundo se ha hecho a la idea es que la línea editorial es lo que le da estructura, le da dirección y te sirve para filtrar lo que sea que tiene que ver con tu proyecto. Algunas de las preguntas que nos va a ayudar a responder una línea editorial. Pregunta número 1, ¿para qué? O sea, ¿para qué quiero hacer esta siguiente acción? Y el para qué tiene que ser un para qué egoísta que esté atado a lo que te va a acercar a tu vida ideal. Pero en este para qué puede ser para aprender, para hacer un negocio, puede ser para posicionarme como experto en un tema, puede ser para hacer relaciones y networking, puede ser para volverme famoso, puede ser para conocerme mejor. Paso número 2, ¿para quién? ¿Para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A qué me refiero con para quién? Pueden ser ejemplos desde los básicos como demográficos, pero también tener claro todos los psicográficos y que tienen que ver con la personalidad. ¿Qué tipo de gente quiero que escuche lo que estoy haciendo, que vea lo que estoy haciendo? Hay dos formas de pensar en este tema de la audiencia. Una es a quién ya le gustas y la otra es cuál sería lo que yo idealmente quisiera tener. ¿Qué tengo que ser yo para poder atraer a una persona? ¿Lo hablo desde qué punto? ¿Desde el punto de vista de que estoy aprendiendo y estoy compartiendo lo que voy aprendiendo en el camino? ¿O te lo comparto desde el punto de yo ya sé todo y soy experto y escúchame a mí? Porque al final del día no hay un psicográfico en particular que sea más importante que otro. Otra vez, tu para qué. Lo que yo estoy definiendo como importante va atado con mi para qué. Siguiente. Transformación. Es la diferencia entre las piezas audiovisuales efímeras y algo que vale la pena seguir recomendando y seguir llevando para las siguientes etapas. Tu proyecto, ¿qué transformación va a provocar en quien lo reciba? La pregunta es, cuando una persona escuche mi podcast o vea mi canal de YouTube o lea mi blog, ¿qué va a pensar, a hacer o a decidir diferente? Porque la misma transformación me ayuda a poder definir el a mí qué de la audiencia, que es más o menos la transformación pero vista desde el punto de vista de la audiencia. Sirve hacer las dos cosas para poder tener claro primero el cómo quiero que se transforme la gente, de qué sacan ellos de mi producto. Entonces, entre más rápido puedas comunicarme qué voy a sacar de dedicarte tiempo a ti, más probabilidades tienes de que me quiera quedar. Número 5, ¿qué no es mi proyecto? Los temas que no vas a tocar. Al final del día, es tu proyecto, tú defines qué sí, qué no. Y mucho de esto se puede llegar a aterrizar a una frase editorial. Ojo, no es un eslogan, es algo que te sirve a ti, que te sirve a tu equipo para entender para qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Como englobar un poco la línea editorial. Aquí es importante, si quieren monetizar, por dónde quisieran monetizar. ¿Sí? Porque tienen que entender cómo monetiza la plataforma que ustedes están decidiendo que quieren monetizar. Formas de monetización básicas son con anunciantes, tema de publicidad, productos propios, servicios propios, en programas de afiliados, propiedad intelectual, y también se pueden meter membresías o suscripciones. Y de ahí hay un montón, ¿no? O sea, y aquí en lugar de ver vías de monetización es cómo lo voy a medir, ¿no? Pueden sustituir vías de monetización con cómo voy a medir el éxito de mi producto o de mi proyecto. 8, formato. Se puede cumplir en muchos formatos. Entonces también eso es algo importante, que si todo lo aterrizan bien, ya pueden empezar a pensar incluso en bajadas particulares para cada formato si deciden hacerlo. Pueden, dentro de cada plataforma, tener multiformatos, pero pueden verlo en 2 niveles. En nivel, esto que yo dije que es mi línea editorial, la puedo bajar a un newsletter, o la puedo bajar a un podcast, o la puedo bajar a tal. ¿De qué depende esa decisión? Pues volvemos a lo mismo. Si yo dije que yo quiero llegarle a personas de 15 años, pues a lo mejor bajarlo a un programa de televisión no hace sentido porque no lo van a ver. Depende de otra vez de la audiencia, del para qué. Después de esto ya viene nombre y descripción. Yo sugiero poner el nombre después de todo esto porque ya ahora sí estás obedeciendo. O sea, no estás haciéndolo como, mi capricho es ponerle así. Ok, que sea un nombre que explique el formato o que sea atractivo para esta audiencia, mejor. Y canales de publicación y promoción. Una vez que tienes todo lo pasado, ahora sí es a través de qué medios voy a publicar y a través de qué medios voy a promover. En lugar de estar pensando en, ok, quiero hacer Reels, porque está de moda hacer Reels, a lo mejor si tú ya sabes que estás grabando un podcast, que ya tienes el equipo, que estás haciendo grabando la conversación completa, pues es más fácil decir, ok, lo voy a distribuir, la forma en que lo voy a promover es cortando clips del podcast. Y ya entras en un poquito en un juego más táctico, donde te van a consumir, donde empiezas a promocionar, cómo consumen en ese medio y listo, ¿no? Por cierto, espero hayas podido hacer el workbook de esta sesión, ya que es el complemento perfecto después de todo lo que nos platicó Diego, y seguro que te ayudará más de lo que esperas en tu proyecto creativo.
Y hablando de creatividad, nuestra charla del jueves fue sistematizar tu proceso creativo y generación de ideas con Oscar Durán, host de Estrategia Podcast y experto en Product Manager. Recordemos los puntos clave de esta sesión en un breve resumen. Entonces vamos a hablar un poquito como del proceso creativo. Ser creativo es algo, como algunos de ustedes dijeron, que se ejercita, es un músculo y es algo que cualquier persona puede lograr. Entonces, fundamentalmente, para mí el proceso de creación, o sea, es un ciclo y a mí me gusta llamarlo como un ciclo iterativo. Es un ciclo de aprendizaje. Entonces vamos hablando cómo se generan las ideas. Hay algo que para mí ha sido fundamental y es la conversación. Segundo, el tiempo libre es un tiempo de creatividad. Digamos, esta frase me parece curiosa, pero pues still like an artist, ¿no? Y es un poquito como con creadores similares a uno, con empresarios similares a uno, tiene mucho valor para poder complementar lo que uno cree. La magia un poquito de entender los referentes no es copiarlos per se, sino entender dónde está el valor. ¿Qué es lo que están haciendo diferente para ser exitosos? ¿Cómo puedo yo hacer cosas también diferentes? Yo también creo un montón en las experiencias pasadas, tanto las buenas como las malas, y sobre todo cuando uno está creando contenido, yo siento que entender ese pasado de alguna manera nos da la oportunidad de ser muy genuinos. The Endless Idea Generator Framework consiste en explotar todas las posibilidades que uno pueda ver alrededor de lo que sea que a uno se le ocurra, de un producto, de un servicio. Entonces, en general es un framework que tiene que ver con entender cuáles son los temas generales, después crear unas categorías alrededor de esos temas, hacerlos específicos para el tipo de audiencia y después hacerlo accionable. Yo normalmente, por ejemplo, escribo muchos temas de los que quisiera tocar, después crear categorías a esos temas. Ok, yo quiero hablar del fracaso. Podrían haber muchos tipos de fracaso. ¿Cuáles son las categorías asociadas al fracaso? Y después empezar a hacerlos cada vez más específicos hasta que yo logre decir como el fracaso en el sector tal o en tal industria. Y cuando yo ya tengo algo mucho más tangible, pues soy capaz de empezar a accionar ese tangible que tengo para generar contenido. Generar contenido tiene mucho de inspirar, encontrar esa idea que otros están queriendo consumir. Es literalmente casi como un embudo, es un proceso de ir desde lo general a lo más tangible que me permita accionar esa idea que quiero contar, esa historia que quiero contar. Entonces, una vez, pues viene el momento como de prepararse un poco. El momento de preparación es algo mucho más como tangible. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Otra cosa que esta sí me funciona mucho es tener un calendario y estar organizado y saber cuándo son las fechas de qué. Este es otro donde también trato de ser como bastante estructurado y es en cómo contacto a los invitados y cómo gestiono la forma de asegurar que vamos a tener un episodio con ese invitado. En general, hacer cosas es ponerle cosas a esa idea. Yo siento que generar contenido es quitarle cosas al contenido para dejar lo que de verdad genera valor. Y después viene el momento de producción. Lo primero es reducir la fricción, las posibles barreras de interacción de nuestros oyentes, suscriptores, de lo que sea, con el contenido y con nosotros. Lo segundo es crear, digamos, como en tandas o en batches o en grupos o algo así. Delega todos los pasos que puedas en entender qué puedes automatizar y qué no, que te ayude en el proceso. A mí me han funcionado tener templates, hacer cosas estándar y demás. No importa la plataforma donde quieras estar, lo importante es donde tu usuario lo quiere consumir, pero tu contenido tiene que poder vivir en diferentes formatos. Y eso lo conecto con la manera como publico el contenido. Igual, el mismo checklist, pues ese checklist le ayuda a uno a entender, bueno, ya está en estas plataformas, ahora qué tengo que hacer. Entonces ahí como que uno cerraría el ciclo. Esto ya lo vimos un poco. Esto puede ser tan largo, tan corto durante la semana como uno quiera, pero digamos que si uno tuviera 16 horas a la semana para hacer esto o más, pues tendría que entender dónde lo va a meter. Y en mi caso, pues fue esta que están viendo ahí en pantalla. Es un Notion y que solamente tiene 3 cosas: un calendario, un lugar donde están los scripts y un planeador de episodios donde tengo como highlights de lo que quiero hacer. Viene un momento que también se trata como de optimizar, de eliminar cosas que no funcionan, automatizar, como ya les decía, delegar en los momentos que se pueda delegar, y es un ciclo que nunca termina, pero es un ciclo que a mí personalmente me trae mucho como satisfacción. Me despido con esa frase: nadie creó nada sin antes haberse equivocado. Y creo que resume muy bien no solamente gran parte como de mi historia creando contenido, sino probablemente de los miedos que todos hemos tenido antes de empezar a crear y lanzar cosas. Hay que arriesgarse a equivocarse y pues lo peor que puede pasar es que de alguna manera no funcione y uno tenga que volver a hacer
o a retomar y volver a crear. Sin más que agregar, nos vemos la próxima semana y recuerda seguir creando. Adiós.